Buenos días, alumnos. Pues estamos grabando la clase del día de hoy debido al motivo de que ningún alumno se ha conectado y pues debido a este motivo estamos grabando esta clase. Como pueden visualizar, alumnos, el tema de la clase del día de hoy es las generaciones de derecho. El contexto histórico de su surgimiento es el siguiente. Los derechos humanos fueron declarados durante la Revolución Francesa siguiendo tres principios básicos ya mencionados en clases anteriores, que serían libertad, igualdad y fraternidad. El profesor y miembro del Instituto de Derechos Humanos de Estrasburgo, Karel Basak, en 1979 utilizó esa declaratoria para clasificar los derechos en dos generaciones, que sería el contexto de su origen, la primera generación, que serían derechos civiles y políticos asociados al principio de la libertad y tienen como finalidad el respeto de los derechos y libertades del ser humano, al igual que la protección frente a los abusos del poder. Buenos días, Giselle. Ya. Buenos días. Vamos a comenzar de nuevo. Estamos hablando en esta clase de las generaciones de derecho, el contexto histórico de su surgimiento. Este tema está relacionado con la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos y el texto nos indica que los derechos humanos fueron declarados durante lo que es la Revolución Francesa, siguiendo tres principios básicos: libertad, igualdad y fraternidad. Debido a esto, el profesor y miembro del Instituto de Derechos Humanos de Estrasburgo, Karel Basak, en 1979 utilizó esa declaratoria para lo que es clasificar los derechos en dos generaciones, que sería la primera y segunda generación. Aquí también en el texto encontramos el contexto de su origen. En el caso de la primera generación de derechos serían derechos civiles y políticos asociados al principio de la libertad. Tienen como finalidad el respeto de los derechos y libertades del ser humano, al igual que la protección frente al abuso de poder. Son los derechos que se defienden desde la edad antigua, lo que es el siglo XVIII, Edad Media, hasta lo que es el Renacimiento y la Ilustración. Se proclaman en la Revolución Francesa para dar fin a la monarquía y se ratifican en la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. De ahí tenemos la segunda generación de derechos, que surgen con la revolución industrial a partir de lo que es el siglo XVIII, en pleno desarrollo del capitalismo y en las luchas por mejorar las condiciones de explotación de la mano de obra. En esta generación de derechos se consagra y se reconoce eh, lo que son l- los derechos económicos, sociales y culturales, y se amplían y rectifican con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 como la primera generación. En los años 90 e inicios de lo que es el siglo XXI se reconoció que existen otros tipos de derechos. Aquí es que nace la tercera generación de derechos, que serían derechos colectivos relacionados con el principio de igualdad y como objetivo tienen promover la solidaridad, exigen lo que es una coexistencia pacífica entre países, combate lo que es la violencia de cualquiera de sus formas, sea física, sea psicológica, etcétera, y se enfoca en los intereses colectivos, superando lo que es el individualismo, protegen el colectivo desde la solidaridad, incluyen los derechos de los pueblos indígenas y tribales del planeta, y se reconocen en lo que es en el convenio 169 de 1989, hecho por la OIT. Luego tenemos la cuarta generación de derechos y surge lo que es a partir del siglo XXI,
están relacionados con el desarrollo de la tecnología y las TIC, que son las herramientas tecnológicas. Tienen que ver con el acceso libre a la información y la comunicación, al flujo e intercambio de información, a la transferencia de conocimientos. Así se estimulan lo que es la innovación y la formación del capital humano, se evitan nuevas formas de exclusión social dentro y fuera de los países, como la exclusión digital, y permite la inserción del país a un mundo globalizado. Como hemos mencionado, ese es el contexto de las generaciones de derechos. En este caso vamos a hablar de más exactamente los derechos de cada generación. En la primera generación de derechos tenemos los derechos civiles y políticos y entre ellos tenemos el derecho a la vida, a la integridad personal. Significa que nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre, ni torturas, penas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le podrá ocasionar daño físico, psicológico o moral. Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida. También tiene lo que es el derecho a la libertad sin distinción alguna, a la libertad de pensamiento y religión, a la libertad de reunión y asociación pacífica, a la igualdad entre hombres y mujeres, a la libre circulación a un nombre y una nacionalidad, al asilo en caso de persecución política y a la privacidad. Esos serían todos los derechos que corresponden a la primera generación. En cuanto a la segunda generación, ya son derechos sociales y económicos. Entre ellos tenemos el derecho al trabajo, a las condiciones justas, equitativas, satisfactorias en el trabajo, derechos sindicales, que serían a la formación de sindicatos, a la huelga, a la negociación colectiva. También tenemos el derecho a la salud social, a la seguridad social, a la salud, a la alimentación, a la educación, a la calidad de vida, a los beneficios de la cultura, el arte y la ciencia, a la orientación y formación profesional, a la construcción y protección de la familia, a la protección especial de las madres trabajadoras y niños trabajadores, a la protección especial de ancianos, discapacitados y trabajadores extranjeros. Esos serían los derechos correspondientes a la segunda generación. En cuanto a la tercera generación, son los derechos colectivos o de los pueblos y nacionalidades, que serían los siguientes: el derecho a la autodeterminación, a la independencia económica y política, a la identidad nacional y cultural, a la paz, a la coexistencia pacífica, al entendimiento y confianza, a la cooperación internacional y regional, a la justicia internacional, al uso de los avances de la ciencia y la tecnología, a la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos, a la preservación del medio ambiente, a la preservación del patrimonio común de la humanidad, al desarrollo de los pueblos. Esos son los derechos que pertenecen a la tercera generación. Por último, tenemos la cuarta generación de derechos, que serían los derechos de la libertad de expresión e información relacionados con los avances tecnológicos. Entre ellos tenemos el derecho a la información y la comunicación, a la libertad informática, a la interacción simple y completa con la administración pública por medio de las redes sociales, a la formación del capital humano para su inserción en la sociedad de la información, a la inserción autónoma del país a un mundo globalizado. Esos serían los derechos de la cuarta generación. Por último, tenemos como dato importante que la Constitución del 2008, que ha sido la última constitución, en el artículo 1 establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos, reconociendo la vigencia de todos los derechos humanos en el territorio nacional y al hacerlo pone al ser humano como el centro del desarrollo. Significa que el Ecuador es un estado que reconoce todos los derechos que hemos mencionado hasta la actualidad, las cuatro generaciones de derechos que hemos mencionado, y por ende pone como eje central al ser humano. Por eso es que somos un estado democrático. Giselle, ¿tienes alguna pregunta hasta ahí con respecto a lo que hemos hablado? Una, Ok, ¿qué te pareció el tema, Giselle?
Bien. Ok, listo. Entonces vamos a explicar lo que es la tarea que tienes que realizar el día de hoy y con eso ya puedes realizar la actividad en clase. Para la actividad en clase del día de hoy, tienes que responder tres preguntas hechas a base de lo que hemos hablado. ¿Qué sería el contexto histórico de las generaciones de derecho y las cuatro generaciones de derecho que hemos mencionado? Para eso, las preguntas son las siguientes. Primera pregunta, ¿por qué crees que los derechos humanos no deben considerarse dádivas otorgadas por el Estado? Segunda pregunta, ¿qué importancia tiene el principio de libertad dentro de los derechos de la primera generación? Y tercera pregunta, ¿de qué manera la Revolución Francesa influyó en el reconocimiento de los derechos humanos? Esta última pregunta ya la hemos mencionado anteriormente con respecto a la Revolución Francesa. Para la tarea en casa tienes que realizar una indagación o investigación sobre lo que es el convenio de 1989, si no estoy mal, 69 por ahí, de la OIT con respecto a la Declaración de los Pueblos Indígenas, ya que este convenio reconoce a las naciones y pueblos indígenas y les otorga el derecho que hemos mencionado, de la convivencia pacífica, de igualdad, etcétera. ¿Tienes alguna pregunta con referente a las actividades, Giselle? Hay que resolver los dos. Correcto, tienes que realizar las dos actividades. La primera actividad está relacionada con el libro, por ejemplo, nos indica la actividad en clase que hay que responder tres preguntas, ¿no? Estas tres preguntas las puedes hacer en base al libro y o si deseas investigar un poco más, puedes hacerlo. Por ejemplo, ¿por qué crees que los derechos humanos no deben considerarse dádivas otorgadas por el Estado? Entonces, esta es una pregunta personal. ¿Por qué crees que los derechos humanos no deben ser considerados que son otorgados por el Estado? ¿Ya? En base a eso vas a responder esta pregunta de manera personal y igualmente la segunda, ¿qué importancia tiene el principio de libertad dentro de los derechos de la primera generación? Ya sabemos que el principio de libertad es uno de los principios fundamentales a lo que se hace la Declaración de los Derechos Humanos Universales y también pues referente a la Declaración o la Constitución de la Revolución Francesa. La primera constitución creada fue creada con el principio de fraternidad, de libertad y igualdad. A base de esos tres principios se crea lo que es la Constitución francesa, la primera constitución. Y pues también tienes que responder esta pregunta en base a lo que hemos hablado en la clase de manera personal. Y por último, la tercera pregunta, ¿de qué manera la Revolución Francesa influyó en el reconocimiento de los derechos humanos? Ya sabemos que antes de la Revolución Francesa era un estado monárquico, o sea, manejado por un rey, cuando la población no tenía derechos y los únicos que tenían acceso a beneficios económicos, políticos y etcétera, sería lo que era la nobleza y el clero. Y a partir de lo que es la Revolución Francesa es que se forma la Asamblea Nacional Constituyente y esta asamblea crea la primera constitución y a base de esa constitución le asigna a la población, al pueblo llano, los derechos que antes no eran reconocidos por la monarquía. Entonces, ese es el contexto histórico de la Revolución Francesa con referente al reconocimiento de los derechos humanos. En base a eso, también tienes que responder de manera personal la tercera pregunta. ¿Hasta ahí sí me has entendido, Giselle, o todavía tienes alguna duda? Ya lo entendí. Correcto. Y para la tarea en casa, como ya te he mencionado, tienes que indagar un poco más con respecto al convenio 1900 de 1989
89 de la OIT, exactamente el convenio 169, y explicar cómo este convenio internacional protege a los pueblos y nacionalidades indígenas. ¿Esta actividad también la has entendido, Giselle, o tienes alguna duda con respecto a la tarea en casa? No. Ya, ok, las dos actividades están para que las puedas realizar y entregar hasta las 10 de la noche. Si por algún percance no puedes entregarlas, igual las puedes subir, pero ya la actividad va retrasada. Entonces tienes que poner un justificativo por el motivo de que entregas tarde la actividad. En comentarios, ahí puedes poner tu justificativo. Ok, ¿no tienes alguna consulta que realizar, Giselle? No. Listo, entonces eso sería todo. Justin, ¿no tienes alguna consulta que realizar? No, listo. Está claro el tema de el contexto histórico de la declaración y pues las generaciones de derechos. Sí. Listo, Justin. Entonces, eso sería